etapa moderna de la vida. Nosotros queremos en una sola lectura entender todo. De hecho, usted y yo estudiamos para eso. ¿Sí? Había en el colegio gente que tenía que aprenderse las cosas al caletre. ¿Sí? ¿Sí? Había que aprenderse al caletre. ¿Sí? Y entonces, si tú te las aprendías al caletre, tú sacabas 20. ¿Cierto o falso? Pero posiblemente no entendía lo que estaba aprendiendo al caletre. ¿Sí? En cambio, las meditaciones bíblicas no son para entenderlas completas, son para que ocupen espacio en nuestra mente. ¿Sí? Y sobre todo en esta época moderna, donde usted hace así, hermano, y ese video como juega marullo. Y si a usted le gusta la tela, venga, tela. Y si le gusta el béisbol, venga, béisbol, ¿sí? El scroll, así que se llama, pastor. El scroll infinito. Sí, no tiene fin. Y usted dice, ay Dios, yo estaba hablando de pasticho y mira, receté pasticho. Ay, casualidad. No, eso está hecho para eso. Para encerrarlo usted allí y que pierda todo el tiempo del mundo allí. Pero en cambio, en las meditaciones bíblicas están hechas con la sabiduría primeramente eterna para ocupar espacios en nuestra mente. ¿Sí? Y aquí hay una ilustración muy importante para poder entender cómo opera el reino o los reinos. Entonces vamos a hacer una especie de una práctica. Lo bueno de las ilustraciones es que usted puede sustituir las ilustraciones, sacar conclusiones, llevar a la práctica las conclusiones gracias a la meditación de esas ilustraciones que hay en la Biblia. ¿Sí? Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 5. Lo leemos rápidamente para que empecemos con ese ejercicio mental. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó el pecado desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo que pecó para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe en la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Ejercicio, vamos a ver. Si usted prestó atención, ¿cuántas veces aparece la palabra reino? Mire allí, lea allí. ¿Cuántas veces cree usted que aparece la palabra reino? Reino. Vaya sacando cuenta. Reino, reinó, reinar. A ver. Una sola vez, ¿estás seguro?
Vamos a ver. Yo creo que hay más de uno. A ver. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan? La palabra reino, reinar, reinará, reinará, reino, reinar. Todo lo que, las conjugaciones de la palabra reino. Vamos a ver. ¿Cuántas llevan? Ahí van 5. Ajá. 6. Uno dice 6, otro 5. A ver. Hasta ahí. Llegaron hasta 6. La palabra reino, reinar, reinará. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan? 5. Ajá. Buenas tardes. Adelante, hermanas. Están siendo grabadas por la cámara. Gloria al Señor. Ajá. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas llevan? 5. ¿Sí? Ahora estamos en Romanos capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21. La palabra reino. Ajá. ¿Cuántas conseguiste, mi hermana? 5. 3, 4. Bueno, les voy a decir algo. Una de los métodos, uno nada más, para saber si algo es relevante es la cantidad de palabras que hay en un texto determinado. ¿Sí? De hecho, el Señor tiene una persigna que dice, por boca de 2 o más testigos consta toda palabra. Los textos que continuamente se repiten o las palabras que continuamente se repiten tienen la intención espiritual de darnos a conocer eso enfáticamente. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, el justo por la fe vivirá. ¿Quién ha escuchado de ese texto? El justo por la fe vivirá. Levante la mano los que han escuchado ese texto. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces usted lo ha visto en la Biblia? Aparece en muchas partes, de manera directa e indirecta, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Quiere decir que eso es de mucha relevancia espiritual, muchísimo. Cada vez que usted encuentre palabras que se repiten una y otra vez, evangelio, pecado, hermano, trate de enumerarla, subrayarla. Aquí lo está diciendo. El Espíritu Santo lo está guiando a usted en la lectura a saber que eso tiene un énfasis especial. Y en esta porción y en esta ilustración, el énfasis es la palabra reino. ¿Sí? Reino. Coloca la ilustración del primer hombre, Adán. Pero la intención del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, es decirle al creyente cómo es que el reino, tanto del pecado como de Cristo, opera. ¿Sí? Y es importante para la interpretación de Romanos capítulo 8, porque cuando usted está hablando de reino, usted está hablando de fuerza, de dominio, ¿sí o no? Pero en este caso, el apóstol está personificando el reino del pecado. El pecado no es una persona, es un acto.
Pero para poder darle el entendimiento claro a los creyentes, coloca el pecado como si fuera una persona y como si estuviera reinando. ¿Sí? Amén. Ahora fíjense, ya usted entendió cuál es el énfasis. Ahora empieza usted a leer. Bueno, aquí está, quiere el Espíritu Santo hablar acerca del reino, ¿ok? Del reino. Miren esto, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿cómo es que entra el pecado? ¿Cómo entra? Sí, pero aquí dice por un hombre. Por un hombre. ¿Ah? Adán. ¿Por quién es ese hombre? Adán. ¿Sí? Pero como ustedes tienen el chi, que es un reino, ¿cómo un reino entra en otro reino? Mirad, me da un permisito, voy a entrar, ¿oíste? No entra así. Un reino, para someter a otro reino, entra ¿qué? Por la fuerza. ¿Ya me está entendiendo? Adán era el rey de la creación. ¿Y cómo entró el reino del pecado? A la fuerza. Porque la única manera que un reino sea superior a otro es sometiéndolo. En este caso, que el pecado de Adán no solamente fue un pecado, es el sometimiento de un reino sobre el reino que ya estaba establecido, que era el reino de Adán. Y eso nos puede ayudar mucho a nosotros a la hora de predicar, a la hora de entender el pecado. El pecado no viene así volando como una mariposita, no. El pecado viene con tal fuerza que si usted no se pone la pila, el pecado lo va a someter a usted y a mí y a cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo es que entró? Dice, y por medio del pecado, la muerte. La señal de que el pecado está reinando es que las cosas se mueren. El hombre empezó a morirse, la creación empezó a morirse, todo empezó a degradarse. ¿Ya? Esa es la señal. Por lo tanto, nosotros cuando estemos predicando, no podemos decir, bueno, sí, un pecadito y ya. No, eso va a traer muerte. Muerte. Tánatos. Por ahí hay una película. Un tipo que tiene un poco de tetitas en la mano. Pero eso significa, tánatos significa separados. Nosotros creemos que muerte es alguien que recibe un tiro en la cabeza. Eso es lo que nos enseña en la película. Pero realmente, bíblicamente, tánatos significa alguien que está separado. Cada vez que usted ve la palabra muerte, usted tiene que entender que eso es una separación, una división. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Adán pecó o transgredió? Pecado no es igual que transgresión. Él transgredió. Y por su transgresión, todos nosotros recibimos con la constitución de ser hechos pecadores. ¿Sí? Ahí en ese ejercicio, el Adán transgredió el mandato. Y nosotros somos constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán. El reino del pecado y de la muerte, por medio de la transgresión de Adán, alcanzó a todos los hombres.
Por lo tanto, el pecado, cualquier pecado, tiene la capacidad de tener un dominio y un poder tremendo. A veces nosotros decimos, no, no pequé porque eso es malo. Eso es muy limitado. Decir que algo es malo porque es malo, eso es muy limitado. Realmente el reino del pecado tiene una fuerza tremenda. Y eso es lo que están enseñando los textos. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Como es un reino, el apóstol trata de comparar el reino del pecado y contrarrestarlo con el reino de Cristo, el reino de la gracia. ¿Ya? Dice, de la misma manera que opera el pecado, de la capacidad de reinar sobre todas las cosas, así también es la gracia. De tal manera que cuando nosotros vemos que alguien peca, nosotros podemos decir, no, el infierno, no. La gracia también opera totalmente a la inversa, como el pecado operó en Adán. Y aquí está la clave. Adán desobedece, pero Cristo obedeció. Porque Adán desobedece y transgrede, todos somos constituidos pecadores. No dejamos de ser constituidos pecadores. La única diferencia es que ahora por el reino de Cristo, ahora el reino de la gracia de Cristo está por debajo. El reino del pecado está por debajo de la gracia de Cristo. Tiene que pensar siempre en la palabra reino. ¿Sí? El alcance, el poder. ¿Cómo sabemos que hay un rey? Porque tiene un reino. ¿Qué hay en un reino? Súbditos. Y que cuando un rey toma el mando, ¿qué es lo que empieza a hacer? Órdenes, decretos. ¿Sí? El decreto del reino del pecado dice, todos ustedes van a morir. Ese es el decreto. Todos ustedes. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio del reino del pecado. ¿Sí? En cambio, el reino de Cristo, que aplastó el reino del pecado, también tiene decretos. Por mi obediencia, todos ustedes, aunque son constituidos pecadores, ustedes están justos, son declarados justos. Y entonces aquí eso se llama la paradoja. Por medio de Adán somos constituidos pecadores, pero por creer en Cristo somos declarados justos. Entonces nosotros no es que tengamos una dualidad, pero sí tenemos en un sentido, por lo menos hasta ahorita, estamos constituidos pecadores. Y tarde o temprano vamos a morir. ¿Sí? Pero no vamos a estar separados de Dios. En un sentido físico vamos a estar separados de esta dimensión terrenal, pero en un sentido espiritual, el reino de Cristo nos promete justicia y vida eterna. ¿Sí? Entonces, por lo menos hay gente que dice, mi alma y eso, fallaste, y empiezan a acusarte por la falla. Pero es que nosotros ahora estamos en Cristo. Dice que por la obediencia de uno fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo ahora somos declarados justos y tenemos vida eterna. Amén. 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 Ahora fíjense. Otra característica de los reinos, la abundancia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el pecado está reinando? Porque hay gente que continuamente está pecando. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que en un lugar está reinando el maligno, está reinando el pecado y la muerte? Porque hay pecados uno tras otro y tras otro. Abunda el pecado. Por eso es que la muerte reina.
¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que en un lugar hay vida eterna? Porque hay muchos buscando la gracia y la santidad de Dios. ¿Ah? Claro, recibimos la justicia de Dios y entonces este reino es distinto al otro en el sentido de que ahora nosotros practicamos constantemente la gracia, la vida eterna, la obediencia a Dios, y eso trae cada vez más vida. Si usted es el único empleado de 40 empleados de una empresa y usted es el único cristiano nacido de nuevo, hermano, crea que por medio de usted las tinieblas van a retroceder. La gracia se establece, el temor de Dios se establece por medio de uno solo, porque de eso se trata. Fíjense la comparación, uno y muchos. Pecó uno, muchos, ¿qué son? Pecadores. Transgredió uno, muchos son pecadores, muchos son apartados de Dios. Pero por la obediencia de uno, muchos ahora que son justos, tienen vida eterna. Es decir, que si usted obedece, muchos van a obtener la gracia de Dios. Porque así está operando este reino. Por medio de uno, muchos. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, para terminar, ¿cómo es la obediencia de Cristo? ¿En qué consiste la obediencia de Cristo? A ver. ¿En que Él se portó bien? No es el texto que Él se portó bien. La obediencia de Cristo se caracteriza, esta obediencia está haciendo es una obediencia puntual, morir. Esa es la obediencia que nos dio a nosotros vida eterna. ¿Sí? Y en ese sentido, nosotros también debemos morir. ¿Sí? A veces, no, es que a mí nadie... No, hermano, usted tiene que morir. Para que opere la gracia de Dios y el reino de Cristo en usted, usted tiene que morir. Y de aquí pasamos a la siguiente ilustración, que viene en el siguiente capítulo. Lo vamos a ejercitar la semana que viene. La primera ilustración nos habla del reino, del alcance, de las leyes, de que por uno muchos son pecadores, pero por uno muchos son salvos y son llamados justos, ¿sí? Del reino, de la fuerza, ¿ya? Pero lo bueno de las ilustraciones es que muchas ilustraciones tienen que ir conectadas con otras. Y de hecho la Biblia nos invita a que una ilustración bien meditada nos lleva a otra, y a veces se conectan tantas que a veces uno dice, Dios mío, ¿todo esto lo hiciste? Sí, todo eso lo hice. Amén. La segunda ilustración que va conectada con el reino es la obediencia de Cristo, su muerte. Su muerte. Porque entendemos la fuerza y la ley y su reino. Pero ahora tenemos que entender cómo es que la obediencia muriendo en la cruz nos dio vida eterna. ¿Sí? Hace años un muchacho preguntó, hermano, pero es que hay muchos cristianos. ¿Por qué Cristo murió una sola vez? Todos los cristianos ahora son salvos. Aquí está. Si por uno son hechos pecadores, por la obediencia de uno, son salvos. Les voy a dar la clave. Vamos a leer, no, lo va a leer en su casa, del capítulo 6. Lo va a leer en su casa. Hasta el capítulo 6, versículo 1, hasta el versículo 14. Léalo. Medítelo.
¿Cómo es la muerte, la obediencia de la muerte en Cristo? ¿La muerte puede ser una obediencia? Sí, Señor. Porque por la desobediencia uno murió, uno pecó y vino la muerte. Ahora por la obediencia de uno muriendo vino la vida. ¿Sí lo escuchó, verdad? Por la desobediencia de uno, muchos murieron, muchos pecaron. La muerte empezó a reinar. Pero por la obediencia de Cristo, muriendo, muchos reciben vida eterna. Totalmente lo contrario. ¿Ya? Entonces, del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 6 al versículo 14, usted va a entender lo impactante que es la muerte de Cristo. Y hay una ilustración, la ilustración del bautismo. ¿Sí? Lo va a leer usted para la semana que viene. Medite en el bautismo y la muerte. Trate de conectarse con la palabra. De preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quiere enseñar con esto? Amén. Damos gracias al Señor. Creo que ya estamos ya. Sí, ya estamos. Vamos a estar sobre nuestros pies.